Puente 4 Podcast. Muy bien, pues hoy he hecho tareas. Hoy vengo a hablaros, como sabéis todos y todas, pues hace poco han salido los muñecos de el Archivo de las Tormentas de Dragonsteel en colaboración con Brotherwise Games. Yes. Ha habido mucha historia en redes a través de los muñecos, pero hoy no vamos a hablar de los muñecos pintados y grandes, que algunos han venido mal y otros han venido bien, que tiene ahí Bruno y que está señalando, sino que vamos a hablar de los muñecos pequeños, de los muñecos de resina, de las figuritas para pintar y para aderezar esos juegos de rol que seguramente a partir de este año podemos empezar a disfrutar con un sabor, ¿por qué no?, a Cosmere y Archivo de las Tormentas. Y he hecho, como decía, mis tareas. He pintado un par de muñecos que desde aquí agradecemos porque estos exactamente son de Cosmirlas, de Escribas del Cosmere, a Sof y a Lord of the Rings. Les agradecemos. Les agradecemos que nos hayan dejado estos muñecos para poderlos pintar, porque todavía no nos han llegado. Y también a Bruno y a Taberna del Balrog, que también tengo tareitas para pintarles a ellos. Entonces, David procede con Libotone. Porque hoy, en Aprendizaje y Diversión en el Cosmere, con Puente 4 Podcast, vamos a hacer un tutorial sobre la pintura de miniaturas de Brotherwise Games, basadas en el Archivo de las Tormentas de Dragonsteel de Brandon Sanderson del Cosmere. Así que, lo primero de todo, como siempre, es la receta. ¿Cómo están las máquinas? ¿Qué necesitamos? ¿Vale? Y vamos a hablar con imágenes e ilustrando el proceso, ¿vale? Y podéis tener preguntas. Así que, David, si quieres, la siguiente transparencia. Los de iVoox, lo siento muchísimo, es lo que hay. Haber estudiado. Si queréis, pues id a YouTube y nos o a Google Podcast. O sea, es un Art Attack esto hoy. Es un Art Attack. Desde luego, soy el cabezón y he venido a hablar de. ¿Vas a explicar muñecos? ¿Cómo se hace el Mejunje Art Attack? Sí. El Mejunje Art Attack. Porque siendo también. tú, no sé si lo quiero saber. ¿Te puedo llamar Jordi Cruz a partir de ahora? No, por favor. Bruno, ¿estás bien? Te veo tenso. No, ahora estoy muy tranquilo. Estoy muy tranquilo. Que no va a haber caja en esta Estás sección. tranquilo ya. Paso 1. En esta sección no hay caja, Bruno. Paso 1. Miniatura preparada para pintar y todo aquello que necesitamos. Obviamente, para pintar una miniatura necesitamos una miniatura. Pero aparte de la miniatura, necesitamos pinceles. Yo os recomiendo tener un pincel para capas base, o sea, un pincel un poquito más gordo, y un pincel para detalles, un pincel más fino, ¿vale? Un 0, 0,1, etcétera, ¿vale? Necesitamos una paleta húmeda. ¿Qué es una paleta húmeda? Es importante pues una paleta húmeda es una paleta donde vamos a poner la pintura y que esté húmeda. ¿Para qué? Pues para que no se seque y para que nos dure más durante el proceso de pintado. Pero Sergio, no me quiero gastar dinero en una paleta húmeda. Coges un tupper, un trapo bien húmedo, una bayeta bien húmeda, y encima de la bayeta pones papel de horno, ¿vale? Y una el papel lonchera de horno para Latinoamérica. ¿Cómo, Roberto? Ah, sí, Una lonchera. lonchera Sí. para Latinoamérica, porque Latinoamérica. Bueno, sí, una lonchera, un tupper. El tupperware. Pensé que ibas a decir en Latinoamérica los tuppers, pues como no tienen. Como no comen, pues. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta paleta húmeda? Pues vamos a coger la pintura de los botes de pintura, la vamos a poner en la paleta húmeda para que se mantenga fresquita y además vamos a tener que, lo explicaré después, diluir un poquito la pintura para que no queden grumitos y que no quede una capa de pintura Claro, ahí el Mejunje Art toxísima que Attack quite no todo. debe de llevar grumos. Eso. No, que no quite el detalle de la miniatura, por así decirlo, ¿vale? Que resbale la pintura. Luego necesitamos papel de cocina para limpiar el pincel cuando lo metamos en el agua. Pinturas y tintas. En el caso que no tengáis tintas, podéis diluir mucho la pintura y dar un entintado con ella, aunque no es tinta, pero bueno, nos puede ¿Qué valer. diferencia hay entre pintura y tinta? La tinta agarra mejor y queda. Se mete mejor por el recoveco, resbala más y permea más los detalles, ¿vale? Para luego los contrastes, que luego lo veremos. Imprimación, muy importante, y recomiendo que sea imprimación en spray, ¿vale? De cualquier marca, Vallejo, Citadel, la que sea. Y una buena iluminación, ¿vale? Estar bien iluminados en un espacio tranquilo, relajado y para que podáis pintar lo más cómodo posible. Si Sergio. es luz blanca, mejor que luz amarilla para que no te meta un filtro de color a tu vista y que veas la miniatura de una manera irreal, sino que percibas los colores lo más reales posibles, ¿vale? David. Tengo dos dudas. Una, bueno, Sí. antes de decir que la iluminación siempre es importante. Una, ¿puedes usar retuladores? No No se pueden usar retuladores. puedes usar retuladores. Vale.
2. No veo aquí que hayas puesto que necesitemos un aerógrafo. Porque no es son necesario un miniaturas, aerógrafo. David. No hace falta el aerógrafo. O sea, Eso es estas para miniaturas escenografía. no son aerógrafo y pincel. Luego lo veremos más adelante, para una miniatura he utilizado aerógrafo, pero para dar la capa base porque pasaba de pintar a pincel. Pero el aerógrafo lo que va a hacer simplemente no es imprescindible. Vale. El aerógrafo está hecho más para miniaturas más grandes y ya está. Bruno. Profe, tengo una pregunta. Has mencionado los pinceles más gruesos y luego más finos para el detalle y has dicho de 0, 0, 1. No conozco esa Hay diferentes nomenclatura. medidas. Por ejemplo, un 0,1, un 0,0 suele ser para detalles. Y un pincel para capas bases suele ser más gordo, trae más pelillos. El milímetro del pelo, vaya. El gramaje del pelo. El grapaje, ¿no? El grapaje del pelo. Pero, y el número de pelos no está ahí definido. Es solamente definido el el número peso de del pelos. pelo, ¿no? No. Vale. ¿Vale? Por favor, continuamos. Preguntas absurdas, os doy fuera de clase, ¿vale? Fua, pues yo me he mordido la lengua con 400. Paso 2. Yo lo he preguntado de verdad, ¿eh? Paso 2. Imprimación. Una vez que tenemos todo chido y tranquilito para empezar a pintar, lo primero que tenemos que hacer antes de empezar a pintar las miniaturas es imprimarlas. ¿Para qué vamos a imprimir la miniatura? Muy sencillo. Para que la pintura agarre mejor y para que no sufra descascarillamiento con el paso del tiempo. ¿Vale? ¿Cómo imprimamos la miniatura? Como decía, yo siempre recomiendo la imprimación de spray. Tú coges la miniatura y con un spray desde una distancia de unos 30 centímetros la imprimas. ¿Vale? Le echas alrededor de ella. ¿Vale? Consejos para la imprimación. Si quieres pintar una miniatura con colores claritos, blancos, o que brille más, o que destaque más el color, cuando tiene una base más clarita, el color destaca más y brilla más. ¿Vale? No se oscurece tanto, no se apaga el color. Entonces, si queréis hacer algo que brille, o que destaque más el color, o que los colores sean más vivos y más intensos, imprimación blanca. ¿Vale? Si queréis, por el contrario, son miniaturas a lo mejor con más metálicos, o queréis hacer un contraste metal-no metal, o queréis que simplemente la miniatura brille menos porque queréis hacer un green dark o algo así, os recomiendo imprimación negra. ¿Vale? Y en el caso de que tras echar imprimación negra queráis sacar los volúmenes porque queréis aplicar luego más adelante en el proceso luces para que los volúmenes destaquen más, os recomiendo que le deis un toquecito de imprimación blanca sobre el negro para que le dé como una luz cenital y veáis dónde aplicar las luces o no a la figura, ¿vale? Para conseguir un acabado más profesional, ¿vale? Qué de movidas, tío. Sobre la imprimación. Me acuerdo cuando nosotros pintábamos en el Club Friki, que yo directamente cogía la miniatura, cogía el pincel, cogía tinta roja, venga, pa. No hacíamos todas estas movidas de pasos, claro. Una vez tenemos imprimada la miniatura, vamos a empezar a dar la capa base, ¿vale? La capa base pues es dar una capa de color uniforme a cada parte de la miniatura. Por ejemplo, la piel, las vestimentas, los correajes, los herrajes, cueros, armas, etc. Por ejemplo, si el arma va a ser metálica, va a ser de plata, pues se pinta de plata. Si el ropaje va a ser azul, pues se pinta de azul base. Un azul tirando a oscuro, para que luego haya contraste con las luces, ¿vale? O si la ropa va a ser blanca, pues se pinta de un gris medio oscuro, medio no, ¿vale? Para que luego, poco a poco, según vayamos haciendo las luces, pues vaya quedando en contraposición los más oscuros, las zonas en donde incide menos la luz, en contraposición con las zonas en las que incide más la luz, ¿vale? Porque vamos a recrear esa iluminación en la miniatura, ¿vale? Para darle mayor profundidad y que, como decía antes, los volúmenes resalten más, ¿vale? Entonces, una vez que hemos imprimado la miniatura, damos la capa base. ¿Cómo aplicamos la capa base? Muy sencillo. Cogemos el color, lo echamos en la paleta húmeda y con un poquito de agua, mojamos un poquito el pincel, diluimos un pelín en la pintura. No que quede aguada, sino que quede un pelín, en vez de un poco compacta, que resbale un pelín, ¿vale? Que quede más o menos, a lo mejor un 20%, 15% agua y el restante de pintura. Como ¿vale? un poliwhirl. Para que no quede como un poliwhirl sudando. Para que no quede con grumos y que cuando apliquemos la pintura no se tapen los detalles, ¿vale? ¿Qué pasa si no agarra bien la pintura? O vemos que queda traslúcido o que hay alguna zona que no queda del todo bien, pues dejamos que se seque o lo secamos con un secador desde cierta distancia para luego aplicar una segunda o tercera capa. Siempre aplicando finas capas. Siempre he pensado una cosa, las partes que no se ven de la miniatura, como por ejemplo por debajo del jubón ese que lleva las piernas, ¿lo pintas? ¿Lo También, das? sí. Claro. También. Ya que Solo que hay son pintas zonas todo. de incidencia de menos luz, entonces va a tener una capa base y poco más. Claro, por eso. O sea, no lo lleva las dejas, mismas no lo capas. dejas gris.
¿sabes? No, pero no le das la capa extra que A lo mejor no le das textura, no le das tanto detalle, quizás, supongo. Claro. Aunque hay que decir que en concursos de pintura se fijan en esas partes. Sí, porque Claro, hombre, la ahí ya vuelta, van la eso es ven. para nota ya, imagino. Es que es mucho más complicado, claro. Sí. También os digo que estas miniaturas, la jodienda es que ya vienen ensambladas. Entonces, cuando Claro. son miniaturas en las que tú tienes que ensamblarlas y tiene zonas que son chunguillas de pintar estando ensambladas, lo suyo es pintarlo por separado. Claro, la Y luego pintas antes y ensamblarlo luego al la final. encajas, ¿no? Eso es verdad, no Eso lo había es. pensado. Eso es. Pero aquí normalmente te se vienen ya pin- ensambladas. Normalmente se pinta con o sea, normalmente la montas y luego pintas. ¿no? Depende. Si la miniatura es complicada de pintar, es Salvo una en montada, ese pues hay caso, zonas pero que la puedes. idealmente lo suyo es montarla y después pintar. No, no? hay nada que esté escrito que sea mejor o peor. Hay gente que pinta, ya porque siempre lo ha hecho así, con la miniatura desmontada. Ah, sí, ¿eh? Sí, en plan que quita pienso- la cabeza desmontada o las armas Luego a la hora desmontadas. de encajarlo, Ujú. si es la misma textura, por ejemplo, un brazo con armadura, no puede haber diferencias con respecto Claro, al... claro. O sea, al final tienes que utilizar la misma receta de colores para toda la parte. Claro, pero a del lo mismo mejor color. justo no le has dado... Si lo haces toda la vez, creo que es más fácil que quede Es homogéneo. más fácil verlo, sí. También puedes utilizar Blue Tack y ensamblar las piezas con Blue Tack. ¿Vale? Con esta Sí, el masita. El chicle este, lo dejas medio ensamblado, lo pintas toda la vez uniforme y luego, para dar el detalle, lo quitas Ya entiendo. y le das el detalle. ¿Vale? Pero bueno, tras imprimar, pues lo suyo es una capa base. Hay gente que dirá, a mí en capa base me vale. Pues ya está, pues te vale. Hay mucha gente que no hace más que esto. Da la capa base y ya está. Sí, Bruno. Si no he entendido mal, diluyes un poquito la pintura en agua para que no se quede como apelmazado, ¿no? Como Eso en es. grumo. Eso es. ¿Cómo sabes? O sea, tú supongo que ya después de mucha experiencia ya le controlas, pero ¿qué haces al principio? ¿Ensayo-error para saber cuánto mojarla y va? Porque Sí. a partir irá Yo cayendo lo que por gravedad, aparte se quedará... Imagínate, coges dos pinceladas de pintura, las pones en la paleta húmeda y mojas el pincel en el agüita un poco y lo remueves con la pintura. Ya está. La idea es que quede una textura fina, pero que agarre, no que se diluya. Porque si no, Claro, al final no que caiga todo. no se agarra la pintura. Entonces tiene que agarrar, pero que no sea algo muy, 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 muy denso. ¿Y es corregible en ambos sentidos? O sea, si por Sí. ejemplo te queda muy densa, puedes corregirlo, y si te queda un poco densa, puedes corregirlo también. Eso ¿no? es. Entiendo Si que te queda siempre poco podrás eso es. limar, ¿no? ¿O no? Puedes echar más. Oh, me he pasado, he hecho un poquito más de pintura. Pues me he pasado en el lado contrario, pues he hecho un poquito más de agua y ya está. ¿Vale? Esto sería el paso 3, ¿vale? La capa base. Una vez que tenemos la capa base, vamos al paso 4, que sería el entintado. ¿Vale? En el entintado utilizamos tintas, que son un producto que al final se mete mucho por los recovecos y hace que aquellas partes que necesiten estar más definidas queden más definidas. Por ejemplo, si estamos pintando las zapatillas, ¿vale? La zapatilla es blanca, el tobillo es color carne. Si aplicamos tinta marrón en la carne, va a quedar como perfilado, un poquito más oscuro, la transición entre la zapatilla y la carne. Y eso va a hacer que la miniatura tenga más definición y se aprecien mejor cada una de las partes. Qué guay. Por ejemplo, también podemos utilizar las tintas o veladuras de pintura, que es una veladura, es pintura muy, 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 muy aguada, para hacer el shading o el sombreado, ¿vale? En aquellas zonas de menos incidencia de luz, pues vamos a aplicar una tinta para que esa capa de pintura quede más oscura en esa zona y luego hagamos la transición hacia la luz, ¿vale? Por ejemplo, en este sentido, tiene tinta, en el caso de las ropas de Seth, pues por debajo de los botones, Eso iba que a es decir, justo donde está el los pliegue, justo por pliegues, debajo. sí. Eso es La pliegues, zona sí. baja de la capa, la zona baja de la manga que queda contraluz, etcétera. ¿Vale? La zona de la cara que está tapada por la mano va a quedar siempre más oscura. Y en este caso también hemos utilizado las tintas para hacer el efecto del pelo rapado de Seth. Qué Vale. bueno eso, ¿eh? Para que se note como que está rapadito. Y luego hacer la transición del rapado más oscuro a la cara más claro. Y la dar peana efecto de pelo. también lo has hecho tú. La peana no, la peana ya venía así, las de vale. Boys Games, ¿vale? Y la peana luego lo hemos pintado al final, luego lo veremos. Vale. Todas estas figuras que estás enseñando las has pintado tú, ¿no? Sí, las dos las he pintado yo. Qué pasada, Eso es. tío. Entonces, la parte del shading es muy importante. Sobre todo es importante para colores metálicos en el caso de que pintes con colores metálicos. ¿Vale? Imagínate un plata, un oro. Pues si le echas el shade negro a la plata, va a oscurecer y luego te va a permitir iluminar mejor el metálico. Y va a quedar mucho más profesional. ¿Vale? También te digo, hay gente que echa la capa base, el shade, y se queda ahí. Ya está. Se ven un poquito las transiciones, se ven los recovecos, se ven lo que tiene que destacar más y lo deja ahí y no se lía más.
¿vale? No, bueno, así le da el toque profesional que tú dices, yo creo. Eso es, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que no acabamos aquí. Después del shade tenemos que ir al siguiente paso, que es el iluminado, ¿vale? Después del shading tenemos que aplicar una capa base con el mismo color previo, ¿vale? Donde definamos las zonas de luz y las zonas de oscuridad, ¿vale? De este modo vamos a ver en qué zona tenemos que ir aplicando la luz, ¿vale? Para que os hagáis una idea, las capas que van a iluminar, las capas de pintura que van a iluminar la miniatura, tenemos que hacerlas de tal modo que capa tras capa, cada capa en la que subamos un tono la iluminación, tiene que cubrir una parte menos de miniatura, ¿vale? Para que poco a poco vayamos sacando la luz máxima. Por ejemplo, imaginaros una hombrera, ¿vale? Una hombrera que es de color rojo. La capa base va a ir de un color rojo oscuro, ¿vale? Cubriendo el 100% de la hombrera. Luego aplicamos la tinta para que se metan los recovecos de la hombrera. Después limpiamos con otra capa base también finita, con el mismo color, la hombrera, para que no se quede ensuciado por la tinta todo, sino que solo se quede la tinta donde queremos que se quede, ¿vale? La primera luz, ¿vale? Que será una luz en formato de veladura, o sea, una capa de pintura muy diluida, cubrirá en vez de el 100% de la hombrera, el 80% de la hombrera, dejando el 80% la zona en la que recae más la luz y dejando en el 20% restante la zona en la que menos recae la luz, ¿vale? Y luego hacer una buena transición, que es lo complicado de las veladuras. En la segunda luz iluminaremos el 50% de la hombrera, ¿vale? En la tercera luz el 20% y en la luz final un 10% o un 5%. O sea, haces ¿vale? una gradación. Una gradación de rojo más oscuro, en este caso, a incluso blanco en algunos puntos, ¿vale? O blanco amarillento. Algo muy metálico quizá acabe en blanco porque sería blanco, como el por ejemplo. brillo. Eso es. Eso es. Como el reflejo, vaya. Sí. Eso es. Por ejemplo, este set ha ido de un gris oscuro o un gris intermedio a un blanco puro, ¿vale? Sí, es verdad. Todo el ropaje ha ido en esa tesitura, ¿vale? Gris, un gris un poquito más clarito, un gris un poquito más clarito, un blanco oscuro y un blanco puro, ¿vale? Este set tiene, por ejemplo, 3 luces diferentes, ¿vale? Y es un poco el efecto que se consigue, ¿no? Ese contraste entre luz y sombra, los volúmenes más expuestos resaltan más y los volúmenes menos expuestos contrastan y le dan ese realismo, ¿vale? A la miniatura, en cuanto a las ropas, etc. Bruno, sí. Sí, para saber qué parte tienes que dejar más iluminada o la que sería el brillo, es siempre, digamos, la que más para afuera está, la que más sobresale. Depende de dónde cada venga la luz. porcentaje que va. Claro, tendrás que pensar Imagínate eso. que la luz viene de abajo, que tienes un foco abajo de la miniatura, un foco de luz, porque estás en lava, imagínate. ¿Vale? Bueno. O a lo mejor tienes un foco abajo que es, imagínate que es lava, imagínate que la pena es lava, ¿vale? Pues tú vas a pintar la miniatura entera normal, le vas a dar el foco de luz cenital, que te viene de arriba, de un lado o de otro, como quieras, y luego de abajo, a la pintura que ya has pintado, le vas a ir metiendo veladuras rojizas. Claro. Con Eso una iluminación desde abajo. lo he visto yo cuando pintan figuras que llevan una espada que brilla. Y entonces lo pintas de primeras con el foco de luz donde tú quieras, siempre uniforme, es decir, si está a la izquierda o a la derecha, siempre toda la figura con la luz ahí, entonces las sombras quedan en el lado opuesto donde tú has proyectado la luz, pero si por ejemplo tiene una espada que brilla, al final le De tienes X que dar color. un efecto. Imagínate la espada, yo lo he visto esto en figuras del WoW. La espada brilla verde, alrededor tienes que imaginarte cómo quedaría. Al final yo entiendo que eso es lo que hace un buen pintor, que estos efectos los logran muy bien. Y entonces pues parece, Claro. Eso es. parece eso. Eso es. Me parece una pasada, ¿eh? Y yo no podría ni de coña. ¿veis? Yo tampoco. Entonces, por eso digo que hay gente que la quiere simplemente pintar y se queda en la capa base, o la capa base el intentado, o la capa base el intentado y una primera luz, pero yo siempre, por norma general, suelo dar 3 luces mínimo a las miniaturas, ¿vale? Cuando las pinto. Ya porque me he acostumbrado a pintar así, ¿vale? Y una vez que ya tienes la capa base, las sombras, las luces, puedes aplicar incluso una capa más de sombra para definir más aún la parte de sombreada porque a veces cuando pintas la luz, a veces te metes un poco de más en la parte de sombra, entonces luego puedes rectificar e ir nivelando, ¿vale? Si quieres, David, pasamos al paso 6,
¿vale? En este caso aquí podemos ver fíjate, el qué proceso, contraste. el proceso entero del esquirlado. En este caso este esquirlado es para Soft de Cosmirlas y me pidió que lo quería como Adolin, ¿vale? Entonces, bueno, empezamos con un azul oscuro, vamos transicionando hacia un azul más clarito. Aquí, por ejemplo, utilicé el aerógrafo para ir más rápido en el proceso. Esto también se puede hacer a pincel perfectamente. Me gusta el aerógrafo a mí. ¿Vale? Pero eso sí, la capa final de luces siempre tiene que ir a pincel. ¿Por qué? Porque en la parte final de luces siempre perfilamos aquellas aristas, siempre aplicamos el punto más pequeñito de luz, tenemos que hacerlo con bastante tino para que no la cagues y que tengas que repetir el proceso. Porque el aerógrafo no previo. Es preciso. El pincel, evidentemente, es preciso, pero se te puede ir la mano fácilmente si no le tienes pillado el truquillo. ¿Vale? Entonces comenzamos en una capa base, como veis, oscura azul, pasamos una capa base un pelín más clarita, luego hacia un azul más, a lo mejor más eléctrico, luego un azul último de incidencia muy, muy, muy clarito, y luego ya en el paso final, con un pincel, vamos delimitando las aristas, pintando las aristas a lo mejor con un azul más clarito, incluso blanco puro en algunos casos, y aplicando los puntos finales de luz, ¿vale? Y luego también, si te quieres rayar mucho la cabeza, las partes metálicas puedes pintarlas con colores metálicos, metalizados, oro, plata, bronce, etcétera, y aplicar una tinta y una última luz y ya está. O puedes pintarlo con una técnica llamada metal no metal, que consiste en pintar los metales con colores que no son metálicos. Por ejemplo, en el caso de esta espada, de este esquirlado, la espada genera un efecto de metálico, pero realmente está pintado con negros, blancos y grises. Al igual pasa lo mismo con la malla que tiene entre las piernas. Lo mismo, ¿vale? También está pintado con colores no metálicos, ¿vale? Pero asemejando un color metálico. El punto más importante creo que es la parte de las luces, porque si das las luces con sentido y con cierta coherencia, siempre va a quedar un acabado mucho más profesional en ese sentido. Qué guay. ¿Vale? Y en el último paso pues podréis ver las miniaturas pintadas, ¿vale? Ahí veis al esquirlado con fotos más chidas, ¿vale? Por si lo queréis ver, subiremos las imágenes lo más seguro a Instagram y a Twitter para que las podáis ver con más detalle. Y luego si pasas a la siguiente, David, veremos al Seth también pintado, finalizado y con la peana ya finalmente pues pintada en el final del proceso. Yo siempre suelo hacer las peanas al final del proceso de pintado. Y luego, si queréis que la miniatura con el paso del tiempo y con tocarla, cogerla, etcétera, no se desgaste la pintura, lo mejor es aplicar, al igual que hemos hecho con la imprimación, con un spray, barniz. Pero en este caso un barniz. Claro. Desde 20-30 centímetros de distancia, un barnicete, mate o brillo, como queráis, para que la miniatura y la pintura esté... Eso siempre se hace, ¿no? Para proteger la pintura. Sí. Hombre, sería lo Siempre, suyo. o sea, siempre se hace si quieres, pero yo siempre lo suelo hacer porque al final, si inviertes 10 horas, 12 horas en una miniatura, no quieres. Eso te iba a preguntar. Que ¿Cuánto has tardado en pintar este Seth y el otro que es Celion, no? El Seth tiene unas 14 horas, 14-15 horas, y el esquirlado tiene menos, porque fui con aerógrafo, tiene unas 6-7 horas, más o menos. O sea que el aerógrafo te ahorra unas horitas. Bastante, sí. El aerógrafo ahorra, cuando vas a pintar, sobre todo miniaturas como es el esquirlado, que es un color predominante en el 90% de la miniatura, pues vas mucho más rápido y te compensa. Claro. En un set, pues no, prefiero pintarlo a pincel y ya está, ¿sabes? ¿Dudas? Pues me gusta mucho. Vale. Sí, yo tengo... Bueno, lo primero de todo, me parece increíble, tío. Yo no sabía que hubiera tanto proceso y tanto trabajo en esto. También es porque es un tema que desconozco totalmente, pero ole y ole, vaya. Yo sería incapaz totalmente de hacer eso. Y luego, pregunta super noob, pregunta de noob total. ¿Corres peligro mientras estás pintando? Porque David ha comentado antes si las separabas o las juntabas. Si está toda la ficha, o sea, toda la pieza junta y la estás pintando, ¿hay peligro de que vaya goteando, yo qué sé, al zapato, a la peana mientras lo pintas? ¿O si la no manera en la cuidado, que diluyes...? No. Siempre pasa que a lo mejor, por ejemplo, me pasó a mí con Seth pintando la espada, pues que de repente había acabado de pintar la miniatura y me di cuenta de que justo la capa por detrás tenía un puntito azul de la espada, porque le di como un tono azulado. Pues lo corriges y ya está. Vale. En este caso, en las miniaturas de Brother Wise Games, he de decir que con el esquirlado no ha habido tanto problema, pero el Seth es bastante endeble. O sea, el material me gusta porque es resina flexible, ¿vale? Entonces, si se te cae al suelo es complicado que parta, que puede partir, obviamente, pero es un pelín endeble. Entonces, cuando lo estás pintando tienes que ir con mucho cuidado, porque como se te parta el tobillo, es tan fino que luego para pegarlo, pinearlo, metiéndole un metalito por dentro y tal, es risky. Entonces, cuando pintéis estas miniaturas,
id con ojo, intentad compraros un aparato que sirve para sujetar la peana y no tocar la miniatura, sino tocar el aparato mientras pintáis, porque no sé cómo será en el resto, pero por ejemplo el set me ha parecido demasiado endeble en ese sentido. Y he de decir, aunque no me he querido colar tampoco mucho más con esto, que hay miniaturas que el pegado que traen de fábrica es un poco deficiente. Por ejemplo, la mano del set no queda del todo encajada y se ve un pequeño hueco entre la mano y el brazo. Entonces, en esos casos, lo suyo es meter masilla. ¿Vale? Coger un poquito de masilla y tapar esos recovecos, esos huecos. ¿Vale? Que eso hace que el proceso pues tarde un poco más. Yo ahí te voy a pedir ayuda para una cosilla que me ha acaecido. ¿Qué te ha pasado? A ver si tú sabes cómo hacerlo. Solucionarlo. Pero vamos, que ya os digo que las miniaturas molan. Me ha sorprendido mucho el detalle que traen. Bastante. O sea, están bien definidas. Lo único eso, que el material, cuando es una figura que tiene a lo mejor un tobillo muy finito o una pierna muy finita, hay que andar con ojo, ¿vale? Con ellas. Y toma chapa que os he soltado, ¿eh? ¿Paso o ya no hay más? Yo he Ya no hay más, flipado, ya no hay más. Está la de final de agradecimientos y... Bueno, hay que ponerla también. Oye, Eso pues es. muy guay, ¿eh? Me flipa, macho. Todo. Sí. He de decirte que me encantaría saber lo que haces, me refiero a ser capaz de hacer lo que haces, porque yo de pequeño, cuando tendría, ¿qué? 8, 9 años. 14, no más, 13, 14. Éramos tan mayores. Hombre, bueno, sí. sí, pues bueno, 13, 14 años ya yo pensaba que me quedaban bien. De hecho, me acuerdo... Y yo. Me acuerdo que tenía unos ogros de Warhammer 40.000 que, bueno, eran Classic, de ¿no? Fantasy. Eran Fantasy. Que después de terminar todo, cogía, porque a mí me parecía bien, ¿sabes? Cogía un cepillo de dientes que teníamos allí en el club, lo mojaba en tinta roja y le salpicaba toda la cara al ogro para que resbalaran gotas de sangre. Claro, reventaba toda la pintura que le había echado antes. Que tienes que ser Pero muy hay gente sutil. que lo hace, si lo haces Tienes que guay, ser muy sutil con eso. Claro, Se no, llama yo weathering, hecho, no, eso. pa. Y Se que llama resbalaba weathering. así, Yo me he en plan visto salpicones. porque de Molaba. esto que yo no he pintado en mi vida, Julio. No, o sea, no he pintado figuras, me refiero, dibujar y eso sí. Y en verdad es muy parecido porque al final cuando dibujo lo hago siempre en blanco y negro. Entonces al final es un poco lo que tú dices, tienes que hacer las sombras y ir haciendo una gradación para que al final las partes oscuras es lo que le da la profundidad al final Claro. al dibujo. Aquí ya la hay porque es una cosa en volumen, pero se acentúa. Total. Que... no sé qué iba a decir. Me he liado a decir esta tontería y al final... Que te gusta dibujar y que cuando dibujas... Ay, no, pero... O sea, sí, he empezado diciendo eso porque lo he enlazado, pero iba a decirte algo relacionado... Ah, ya. Que yo no he dibujado nunca nada de esto, pero de esto que te pones en YouTube a mirar cosas y acabas viendo cómo hacen... Bueno, me he visto cosas de las que yo no tengo ni idea, pero me gusta ver los procesos de hacer cosas. Y me he visto, sin tener ni idea, gente que entiendo que será pro porque tienen miles y cientos de miles de subs en YouTube, cómo pintan algunas miniaturas, tío. Y he visto algunos que tienen... son unos bichejos que parecen como mantis, ¿vale? Y en la guadaña usan una especie de pintura como, ¿cómo decirte? Espesa, pero que... Sí, para hacer como baba, ¿no? Sí. Y hacen... Eso es con tiránidos. En 40.000 Sí, se utiliza mucho. Quizás sea eso. Y hacen como hilillos de sangre que está como coagulada entre la cuchilla y el antebrazo. Justo. Y he visto cómo los hacen y hasta la tira queda con minigotas en la propia tira. Y da un efecto cuando lo haces que parece literalmente realista. Y me parece espectacular. He visto cómo lo hacen y lo del cepillo también lo he visto de salpicar. Pero tiene que ser tan sutil porque si te es pasas muy sutil. no queda bien. Pero lo de los hilillos esos parece espectacular. También hay gente que lo que hace cuando pintan, por ejemplo, vehículos es pintar toda la miniatura de puta madre, ¿vale? Y luego lo que hacen es pintan la miniatura, imagínate el tanque con un marrón, ¿vale? Y luego lo barnizan, eso, ¿vale? Entonces luego pintan el tanque blanco, imagínate que es blanco, o el avión blanco. Lo pintan todo, hacen todo de puta madre, y luego lo que hacen es, antes de barnizar la segunda vez, es con un cepillito ir
flotando el tanque en ciertas zonas, a lo mejor aristas que son más erosionables, Para etcétera. De desgaste. Y te saca la parte de pintura marrón. Entonces luego eso lo bordeas con un poquito de metal y con un parece poquito de blanco desconchón. y queda como un desconchón. Eso es. Y luego ya le barnizas por encima. He visto también Qué pasada, algunos tío. que hacen dioramas. Vi uno que hacía. ¿Qué hizo? Osgiliath. Ujú. Pero tamaño. A lo tocho, sí, ya sé quién es. Tamaño una cama. Ese canal es que yo le sigo, tío. O sea, mira que yo, o sea, cero idea de esto. Y para hacer el agua, si no recuerdo mal, lo hacían con epoxi, puede ser. Con resina epoxi. Con resina epoxi. Y para hacer el agua y que desde arriba, resina epoxi transparente, la tintaban de color. De azulillo o verdillo. Sí, pero lo guay es que uno pensaría que echan la resina del tirón. Pero ¿qué va? La van echando por capas. Por capas. De tal manera que al final, cuando la miras desde arriba, los diferentes colores de las capas que tiene eso, que tú no lo ves cuando se ha secado, pero los tonos de color son diferentes. Entonces, las orillas son más claras, la parte profunda es más oscura. Aquí Claro, pones depende de una. las capas que le hagas. Me parece. Buscando en Google, no sé cómo se llama el pavo, pero si buscáis diorama Osgiliath, Si pones diorama Osgiliath aparece. te sale. Tardan. El vídeo a lo mejor tiene 45 minutos de vídeo, y son varios. Pero yo me pongo a verlo y como si fuera una serie, ¿eh? Empiezo a verlo y me flipa cómo hacer las cosas. Y ya te Engancha digo, mucho. no he pintado en la vida, ¿sabes? Y tampoco es algo que vaya a hacer. Pero me gusta verlo. Me Yo gusta ver cómo fíjate lo que hacen. creo que más que la miniatura me encantaría hacer escenografía. Yo creo que Es que hay algunas. A mí es lo que más me gusta Ya. hacer escenografía. Sí, sí, sí. Hay algunas dudas. espectaculares. Un Minas Tirith, un abismo de gel, un putada Barad-dûr, de que las- también los he visto. La putada de la escenografía es que tienes que tener sitio luego para guardarlo. Claro, es claro. que yo esto te hablo que eran 2 por 2 metros, igual. Uriciru. Uriciru. He visto una también de Uriciru, ¿eh? Sí. Pero bueno, básicamente era eso lo que os quería contar hoy. Subiremos el proceso, las diapositivas, a Instagram y a Twitter para que las tengáis. Y cualquier duda que tengáis, pues podéis dejarla en comentarios y estaremos encantados de resolverlas, chicos. Me ha Así gustado que, mucho. Sin más Sí, dilación, brutal. cerramos esta sección y vamos con la última. Cuando quieras, David Libotone. Go, Libotore. Puente 4 Podcast.